Pablo sabe separar. Lo presenta como una hermosa alegoría. Se supone, escuchen, se supone que las personas que más deben comprender esta alegoría de Agar y Sara en Gálatas, cualquier judío. Cualquier judío, si usted, mucha gente pasa por allí, no se da cuenta de lo que están leyendo. Pero un judío, con un poquito de revelación por la voluntad de Dios, debe decir, wow. Porque ellos entienden sin ningún problema a qué se refiere con Agar y con Ismael. Como el Dios hombre, el Cordero de Dios, ahora sus pies entrarían a la santa ciudad, ahora como el Dios hombre, como el Cordero de Cristo, hermano, necesita que nosotros entendamos que nada se le puede añadir a este nuevo pacto, hermanos. La batalla campal, ¿por qué Pablo se pone los guantes y está dispuesto a morir? Está dispuesto a echarse de enemigo a los propios apóstoles. Pedro está coqueteando con la ley. Pedro, por favor, necesito hablar contigo, siéntate. Tú y yo somos judíos de nacimiento. ¿Por qué estás obligando a los gentiles a judaizar? Incluso consentiste, Pedro, en que Tito fuera circuncidado y arrastraste a Bernabé también. Ahí no aparece en el texto en Gálatas capítulo 2 que el apóstol Pedro le dijo, espérate un momento, yo caminé con Jesús, yo corté una oreja defendiendo al maestro, yo estaba en la barca y caminando. Él me dijo que caminara, yo caminé. Hundí un poquito, lo admito, pero él me sacó. Pablo, ¿dónde estabas tú? A ver, ¿dónde está tu pedigría? ¿Dónde está tu pedigría? Yo soy Pedro. Yo estaba allí en el milagro de los mares. Yo estaba allí cuando le dijo al mar, calla, obedece. ¿Quién eres tú, Pablo, para decirme a mí que yo estoy obedeciendo? A eso no está ahí en el texto. Cuando el apóstol Pablo le llama la atención por estar coqueteando con la ley, el texto indica que Pedro guardó silencio. Y al contrario, en su última carta, en la segunda carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, del 15 al 17, dice, nuestro amado hermano Pablo. Acá se le llama la atención bíblicamente a alguien. Se desgraciado, ¿quién se cree? Él cree que sabe más. ¿Quién le dijo a él? Es un contencioso, no tiene amor. No, el apóstol Pedro dice, nuestro amado hermano Pablo, con la sabiduría que le ha sido dada, nos ha entregado todas estas cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen también, igual a las otras escrituras, para su propia perdición. ¡Qué madurez! ¿Por qué digo esto? Porque hoy el pacto que vino siendo ratificado desde Abraham hasta Cristo, ese hombre llamado Pablo estuvo dispuesto a todo. Enfrentó a un apóstol Pedro, jerarca. Ellos no tenían títulos, ellos no creían en los ministerios piramidales, ni verticales, sino horizontales, pero sabemos quién era Pedro, sabemos quién era Juan, sabemos quién era Santiago. Hoy yo quiero que usted se le revele en su corazón que nadie ni nadie puede decirle a usted que es Cristo más otra cosa. Si alguien lo convence a usted de que es Cristo más la ley, o 3/4 de ley, o lo que me conviene de ley, o otro énfasis, o un ángel del cielo le dijo a alguien que era otra cosita extra, usted le tiene que decir eso no es lo que está escrito en la palabra del Señor. Porque si alguien le añade al libro, no solamente las plagas del libro caerán sobre él, dice la palabra. Si tú le añades algo más a esa obra que según la cruz de Calvario,
Entonces usted le está restando a Jesucristo lo absoluto de la obra que se vio en la cruz. Usted estaría diciendo indirectamente, si es Cristo más. Bueno, Cristo y necesita una ayudita ahí. No, la razón es esa, por la cual el apóstol Pablo se levanta como una fiera, y esa fiera no tuvo reparo, no le importaron amistades ministeriales, amistades conciliares, amistades apostólicas, no le importaba nada. Y ese es el celo y el espíritu que tenemos que tener todos, no solamente los que vivimos o los que predicamos o los apologetas. Usted tiene que defender aquello por lo cual usted cree. Que nadie le diga, no, es que hay que ponerle, hay un sazón ahí. No, porque le estaría quitando la gloria al Señor, y a Él es toda la gloria, la honra y el honor. Nada se puede añadir. Pero habían infiltrados. Recordemos que dice Hechos capítulo 15, acuérdense en ese gran concilio. ¿Qué dice Hechos capítulo 15, versículo 24? Porque ya leímos arriba, ya leímos el conflicto, leímos todo, pero vamos a extraer algunas otras cositas. A los que están en la transmisión, Hechos 15, 24, me gustaría que lo leyesen con nosotros. La situación era Cristo más la ley, según el contexto, como lo vimos la semana pasada. Todo lo que ustedes van a ver aquí es Cristo más la ley, o la ley más Cristo, y Pablo se levantó en relación a eso. Dice el texto: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros no eran extraños, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Les pregunto, ¿cuál ley? ¿Qué parte? ¿Un tercio? ¿Un cuarto? ¿2 puntos? Toda, era toda. Ellos querían toda la ley más Cristo. Este texto es el que nos vamos a llevar ahora nuevamente a Gálatas. Fíjense el versículo, por favor, antes de irnos a Gálatas de nuevo. Fíjense que el versículo 30. Así pues, ¿qué hay que hacer? Había confusión, porque había infiltración. Habían sido infiltrados por hermanos que salieron de nosotros y les habían convencido de circuncidarse y guardar la ley. Estos hermanos querían Cristo, la circuncisión y la ley. Los hermanos preocupados decían, ¿qué hacemos con esto? Esperaron la resolución del concilio. El concilio. Y el concilio manda acá. Y esa resolución de que no es Cristo más la ley les dejó a ellos consolados. Ellos dijeron, todo lo podemos en Cristo. En Cristo estamos completos. Estoy sentado a la diestra del Padre juntamente con Cristo. Nada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo. Ni tribulación, ni angustia, y todo lo que ya sabemos que Pablo escribió e iba a seguir escribiendo. Esto es importante porque lo que usted vio la semana pasada en Gálatas es un reflejo de esto. Pablo estaba tratando de llegar a los hermanos de Gálatas y convencerlos de qué era el evangelio que él predicaba. Vimos 3 etapas poderosas. Algo que siempre quiero que tengan en su corazón, que el evangelio que Pablo llamó anatema en Gálatas capítulo 1, versículos 8 en adelante, era la misma pretensión de Cristo más la ley. Pablo rompe con su poderoso testimonio diciendo, si ustedes han sido infiltrados por judaizantes, yo era más judaizante que él, perseguía a la iglesia ferozmente. Después Pablo presenta el testimonio, como lo vimos la semana pasada, de que él se reúne con los pesados. Y dijimos la semana pasada en Son de Broma que Pablo decía,
Yo me reuní con ellos entendieron quiénes son estos que se infiltraron. Llegamos a la conclusión de que esa poderosa palabra dicha por el apóstol Pablo, que a veces no se entiende si usted no comprende todo esto inicial. Cuando dicen el 3:1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente? Y algunos textos dice quién los hechizó, quién los embrujó. Ustedes van a ver la Biblia Dios habla hoy, dice quién los embrujó. La NTV dice el golpe final que el apóstol Pablo prácticamente toma aquí para hablarle a la iglesia de Gálatas y a todas las iglesias. Lo vamos a ver esta noche allí mismo en Gálatas capítulo 4, versículo 21. Gálatas 4, 21. Fíjese allí, por favor. ¿Cuál es el título que dice allí? Alegoría de Sara y Agar. Miren, hermanos, los que dudan que las Sagradas Escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo, son de Dios 100%. Comprender la carta a Gálatas creo que le cambiará a la mente mucho la perspectiva de las Escrituras, porque es tan hermosa la composición escritural de Pablo, cómo va colocando bases. La reprensión dura, el evangelio anatema no escrito para leer, su propio testimonio. No recibí nada de ninguno. Me reuní con ellos, entendieron que yo era el que portaba el fundamento. Reprendo a Pedro en Antioquía. Oh Gálatas insensatos. Y el golpe final, para que nosotros entendamos el peso de gloria de tu salvación y la mía. Pablo va a un rincón del conocimiento de la iglesia que ellos manejaban completamente. Escuchen, hermanos, si hay algo que conocía la iglesia primitiva, era la increíble historia del gran Abraham, patriarca. Cuando Pablo usa este recurso como punto final, porque en el capítulo 5 Pablo va a la amonestación de que no se trata de que la gracia es un cheque en blanco para pecar. O sea, Pablo tiene que cerrar con coherencia, no es que a lo ancho pancho, no es a lo ancho pancho. Entonces, pero ¿cuál es el concepto que Pablo utiliza para rematar? Yo quiero que esto lo lean todos, por favor. Allá en sus casas, por favor, léanlo con nosotros. Esto es hermoso y aquí vamos a ver algo muy lindo. 4:21, decidme, los que queréis estar bajo la ley. Hermano, mire esta pequeña. Pablo está casi rofeando. ¿Cuántos saben qué es rofear? Los que quieren estar bajo la ley, ahora respondan. ¿No habéis oído la ley? ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Mire este ejemplo que el apóstol Pablo va a usar. Mucho cuidado. Uno de la esclava, ustedes saben que era Agar. ¿Quién sabe el nombre de ese hijo? ¿Alguien se acuerda? Vamos a hacerlo de tarea aquí a los que están presentes. Los que están en la transmisión pueden escribir allí el nombre del hijo de Agar. Vamos a poner tarea. Grace me dice quién escribe el nombre de Agar. Ay. Está la gente con ganas de escribir. Uno de la esclava, el otro de la libre. ¿Ya lo saquearon? Vaya tarde, la gente está activa. Ese mismo Ismael, Gustavo Blas está en esta candela. Dice así el texto, vamos a leer con cuidado. Uno de la esclava, Agar, su hijo era Ismael, el otro de la libre. ¿Quién era la libre? Sara. ¿Quién era el hijo de la promesa? Isaac, gloria a Dios. 23. Pero el de la esclava nació según la carne,
mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres, escuchen bien, estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí. Escuchen. Vamos con calma, fuego lento. ¿Por qué el apóstol Pablo no habla del pacto como el pacto de Dios con Abraham? ¿Cuál es el tema? El pacto de Cristo y de Abraham es un solo pacto. El escritor sagrado aquí, el apóstol Pablo, se fue al Sinaí, no se fue a Abraham, se fue al Sinaí, el pacto de Dios con la nación de Israel. ¿Ok? El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual. Jerusalén actual. Subráyelo ahí. ¿Quién tiene resaltador? Póngale Jerusalén actual. El pacto de Agar, o el pacto que representa Agar, es el monte Sinaí, es la Jerusalén actual. ¿Ok? Bien, pues está junto con sus hijos. Esta está en esclavitud. Más, escuchen, 26, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, mire qué lindo esto que digo. Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clamo. Tú que no tienes dolores de parto, pues son más los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Escuche la resolución de este gran ejemplo, Paulino. Así que, hermanos, por lo que les acabo de decir, tomando en cuenta lo que les acabo de decir de los dos pactos, así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne, es decir, Ismael y Agar, perseguía al que había nacido según el Espíritu. Mire lo que dice Pablo. Así también ahora. ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera la espada y a su hijo. Aquí hay un muro, escuchen, aquí hay un muro, aquí hay una división, de manera que, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Vamos a tejer, hermanos. Este ejemplo que utiliza Pablo es una puñalada apostólica. Si usted se remonta a los días de Agar, a los días de Sara, escuchen, Sara no daba más. Había una presión, había burla, había bullying, había persecución. Tanto Sara como su hijo perseguían a Isaac y había una presión que Sara no podía soportar. El apóstol Pablo está diciendo que escuche bien por favor, no se le escape este momento, hermanos que están allá, no se le escape este punto. El apóstol Pablo está utilizando este poderoso ejemplo para decirle a la iglesia y a usted que la misma presión que ejercía ese pacto sobre los que somos libres, un pacto no se podía mezclar con otro pacto. La esclava tenía que ser puesta fuera, tenía que salir, no podían estar juntos. La gente que insiste en Cristo más la ley tiene que entender este concepto que Pablo está presentando.
La esclava y la libre no podían estar juntos en la misma casa. La esclava y la libre tenían un conflicto interno que no comenzó ahora. Ustedes recuerdan lo que leímos, que dentro del vientre de Rebeca había un conflicto. Dos naciones están en tu vientre. Hermanos, el apóstol Pablo, además de eso, lo que le está queriendo decir a la iglesia, que la infiltración de los judaizantes estaba ejerciendo la misma presión de Agar e Ismael sobre los cristianos que habían creído plenamente en Cristo. Lo voy a leer de nuevo. Versículo 28, Gálatas 4:28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, ¿quiénes somos nosotros? Como Isaac, el hijo de la promesa. Somos hijos de la promesa. Pero, como entonces, como pasaba allá, el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora. ¡Wow! Entonces, cuando Pablo les dijo a ellos, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Estos infiltrados representaban a la misma presión que ejercía Agar e Ismael contra Sara y contra Isaac. Es decir, la presión que ejercía Ismael y Agar representa lo mismo que alguien quiera decirle a usted que es Cristo más la ley o Cristo más obras. No es Cristo más las obras, porque le estarías quitando la gloria, la honra, la alabanza al que derramó su sangre por ti. No puede ser, no pueden habitar dos pactos en la misma casa. La casa se llamaba Abraham, el pacto de Abraham y Cristo, el pacto de Abraham apuntaba a Cristo. En esa casa de Abraham no podía habitar la esclava. Y en el cumplimiento del pacto de Abraham en la cruz, no puede habitar la esclava. ¿Usted está entendiendo esto? No puede cohabitar. No es Cristo más la ley y no es un antojo mío. ¿Soy yo o lo dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 1 cuando escribe? A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creemos en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es que nosotros antojadizamente queremos decir, no, es que ustedes no quieren guardar sábado, que ustedes no quieren esto, que lo otro, de acá y de allá de la ley. Es que Dios dijo que la esclava no puede habitar en la casa de Abraham. Dios dijo, la esclava tiene que salir de la casa de Abraham, porque la casa de Abraham representa a Cristo y Cristo no comparte su gloria con nadie. Por eso que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. La gloria es de Él. No es algo antojadizo. Cuando nosotros decimos este tipo de enseñanza, y que en este tipo de enseñanza, gústele o no a la gente, tenemos que decir que dentro de la ley también se encuentra el afamado diezmo. Hermano, no hable de eso, se me sale la gente del Zoom. Sí, eso también es ley. No, hermano, que Melquisedec. Espérate, otro día te hablo de Melquisedec. Espérate. Hoy no tengo tiempo para Melquisedec en el buen sentido.
Hermanos, cuando nosotros exaltamos el nombre de Jesucristo, esto es exaltar su nombre, ¿cuántos lo creen? No puede, fue voluntad de Dios. La palabra de Dios lo dice por todos lados. En este momento, en este punto de la historia, nosotros estamos divididos. Ellos tienen un velo puesto sobre sus ojos. Pablo dice que de los dos pueblos hará uno solo. Es el tiempo de la gracia. Escucha, hermanos, lo dijimos la semana pasada en parte de la conversación al final. En la historia de la Biblia, Dios nunca tuvo dos templos al mismo tiempo. Cuando David iba a construir el templo, primero tuvo que desarmar el tabernáculo. No podía haber tabernáculo y templo al mismo tiempo. Miren desde dónde vimos. No podía haber tabernáculo y templo. Cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores se hace carne y paga por nosotros, nos da a nosotros el camino, la verdad y la vida. El propio Jesús en Mateo 24 dice, hablando del templo que estaba reconstruido en Jerusalén, que no quedaría piedra sobre piedra. Fue una profecía, también fue una sentencia, hermanos, porque no podían haber dos templos en la misma dispensación. O se quedaba el templo de Herodes, o ustedes y yo éramos hoy el templo y morada del Espíritu Santo. No podían haber dos templos. Fue voluntad de Dios que no quedase ni piedra sobre piedra, hermanos. Fue una profecía, pero fue una sentencia del Rey de Reyes. Fue el que dijo, no quedará aquí piedra sobre piedra, porque no pueden haber dos templos. Yo me haré un templo nuevo, porque Él se lo dijo a ellos y ellos no lo entendieron. Él dijo que Él iba a reconstruir el templo en 3 días. Y ellos rasgaban las vestiduras, no entendían. ¿Cómo tú vas a reconstruir el templo en 3 días? Ellos no entendían que era un templo espiritual. Que usted y yo éramos el templo del Espíritu Santo. No pueden haber dos templos. No pueden haber dos templos. Por eso que estamos convencidos que el tercer templo que se tiene que construir no puede ser construido hasta que el templo y morada del Espíritu Santo sea levantado con poder y gloria, transformado en un abrir y cerrar de ojos a la final profeta. Porque si ese tercer templo se va a construir, el templo y morada del Espíritu Santo que somos nosotros no puede estar aquí. Principios sobre principios. Son principios sobre principios. No podía haber un pacto de gracia ratificado desde Abraham y estar al mismo tiempo vigente un pacto que es por obras. No puede en la misma dispensación. Eso indica que la nación de Israel está desechado. Pablo, que dijo en Romanos 11, en ninguna manera. ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo Israel? En ninguna manera. Y Pablo comienza diciendo, yo judío también. Yo también. Pablo dice, con calma, con calma, con calma. Lo que les estoy trayendo por gracia no significa que esto significa que el Israel está desechado. No. Con cuidadito, con cuidadito. No ha desechado Dios a su pueblo jamás. Los ama. El texto dice que ese amor del Señor es tan grande por ellos que la reconciliación con ellos va a ser apoteósica. Apoteósica. Los ama, son su pueblo. No se equivoquen. Y cuando usted va enlazando todas estas cosas, usted comprende por qué ese milenio tiene como prioridad la consolación de la nación de Israel. Voy entendiendo, porque ellos necesitan un tiempo especial. Los va a consolar a ellos como se consuela a un bebé.
Los va a consolar como se consuela a un bebé. Leamos eso, por favor, y llenémonos de ternura en nuestros corazones. ¿Cuánto se le quiere hacer corazón así, chicharrón? Vamos a leer Isaías 66 para que el corazón se le haga chicharrón. La consolación de Israel será hermosa. Mire lo que dice el versículo. Isaías 66:10. Hablando de Israel, de su consolación y del milenio. Alegraos con Jerusalén. Alégrese con ellos. Dígame alegre con ellos. Porque ellos tienen su tiempo. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella. Todos los que la amáis, diga, amamos a Israel. Llenaos con ella de gozo, dígame, gozo con Israel. Todos los que os enlutáis por ella, porque sabemos que hay una especie de luto por ella, no porque Dios los ha desechado, sino porque ellos están en una disciplina de parte de Dios, que tiene como proyecto alcanzarte a ti para después alcanzarlos a ellos. Versículo 11, Isaías 66:11. Hablándole a ellos, a Israel y su consolación, dice así: para que maméis y os saciéis de los pechos, así van a consolar a Israel. De sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Israel va a ser gloriosa en ese periodo. Versículo 12. Porque así dice Jehová: he aquí, yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, dice el Señor. Y mamaréis, y en los pechos seréis traídos, que ternura. Y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. En Jerusalén tendréis consuelo. Yo sí me vuelvo chicharrón. La consolación de Israel será hermosa. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros aquí estamos, hermanos, separando que no es Cristo más la ley, que nadie se le atreva a pensar y ocurrir que tenemos una especie de espíritu antisemita. No. Pero nosotros tenemos que entender lo que está escrito. Que en el pacto ratificado desde Abraham a Cristo, que es un solo pacto, no podía cohabitar, coexistir la esclava con la libre, ¿no? Usted tiene un pacto, usted está en una dispensación, usted está en un tiempo especial, dígale amén a eso. Hermano, usted pudo nacer en otro tiempo, usted pudo nacer en otro lugar, no se sabe, pero Dios propuso que usted naciera en el tiempo de gracia más hermoso de la historia, donde usted, reconociendo a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, en este tiempo su nombre será escrito en el libro de la vida, y usted estaría entrando en un pacto que día a día, miércoles a miércoles, todos los hombres de Dios, con su gracia, le tratan de decir a usted que existe el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Lo que hacemos nosotros aquí, demostrándote con la palabra de Dios en todas las formas habidas y por haber, es mostrándote ese hermoso pacto tan lindo, y que Dios sabe colocar cada cosa en su lugar. Y es importante, hermanos, que nosotros, como dice el apóstol Pablo, no nos dejemos confundir, no nos dejemos mover. Y ahora usted entiende cuando Pablo dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Gálatas, ya se les enseñó que en Cristo estamos completos, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo. Y ahora se nos llama no solamente hijos. ¿Sabe cuál es el nombre más lindo? Además de que somos llamados hijos, somos coherederos. Coherederos. Yo te hago la pregunta: ¿qué existe?
tú para heredar lo que heredó Cristo. Tú sabes que heredó Cristo toda la gloria, toda la honra, todo lo que Él heredó. Dice la Escritura que también lo heredaste tú. ¿Qué hiciste? ¿Sabes qué tú hiciste? Tomar una decisión un día de decirle al Señor: entra en mi corazón, entra en mi vida, cámbiame. Y por eso parece tan que no entendemos la belleza de tu paz. Qué lindo es ser parte no solo de un pacto, no solo de ser hechos hijos de Dios, sino de ser coherederos sin hacer nada, solo creer en que Él es hijo de Dios. Escribió Jesús. Está en un lugar que Pablo dice que habita en la luz inaccesible, el cual ninguno hoy puede ver. A Él la gloria, la honra. Usted es parte de ese pacto. Ese pacto que comenzó desde Padre Abraham. Es un solo pacto. El apóstol Pablo sabe separarlo. Lo presenta como una hermosa alegoría. Se supone que las personas que más deben comprender esta alegoría de Agar y Sara en Gálatas, cualquier judío, si mucha gente pasa por allí, no se da cuenta de lo que están leyendo, pero un judío con un poquito de revelación por la voluntad de Dios debe decir: wow, porque ellos entienden sin ningún problema a qué se refiere con Agar y con Ismael. Quiero no dejar pasar algo muy bonito que está aquí en Gálatas 4:29, lo voy a repetir para cerrar con eso. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. No, perdón. Era más atrás. Escuchen. Desde el 25, porque esto no se puede quedar por fuera. Porque Agar es el monte Sinaí, 4:25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Esto es que yo tengo que subrayar esto hoy, no lo puedo dejar abajo. Pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Todavía ese pacto se considera un pacto de esclavitud. Hermanos, nosotros con esto no estamos diciendo que la ley es mala. Por favor, no se confunda. Ya Pablo aclaró para qué sirve la ley. Eso lo dijo el apóstol Pablo aquí mismo. El propósito de la ley, Gálatas 3:19. Apunte. No estamos reconociendo el propósito de la ley. Pero escúchelo, por favor. El propósito de la ley no lo ponen los hombres. El propósito de la ley lo pone Dios. Usted no puede agarrar la ley y decir que la ley es para lo que usted le da la gana y llevarse la ley hasta donde usted le da la gana y meter a la ley en el pacto que usted le da la gana. La ley y el propósito de la ley lo pone Dios. Usted no puede arrastrar con eso si Dios ya dijo cuál es el propósito de la ley. Conocer que tú no podías tener salvación si no era por un Salvador santo, perfecto. Conocer cuál era tu pecado. La ley te muestra tu pecado, tu incapacidad de ser salvo. Necesitas un Salvador. Era nuestro ayo. Ese es el propósito de la ley en resumen.
La ley sigue rigiendo al mundo. La nación de Israel sigue siendo regida por la ley. Siguen siendo considerados esclavos en el sentido de las escrituras. No lo vean como algo despectivo ni peyorativo. No estamos insultando a nadie. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es la libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Yo tengo que hacer una pausa aquí. Señores, la Jerusalén de arriba, hágase la pregunta. El texto dice: tú que no tienes dolores de parto. Pregúnteme, ¿qué significa eso, maestro? ¿Quién sabe la pregunta? Mucho bien. ¿Cómo nombre esto? Voy a ver. Las que no tienen dolores de parto es porque ya no son hijos humanos, son hijos espirituales. Por eso que no tiene dolores de parto. Los hijos de la esclava siguen naciendo según linajes, según las descendencias, según las casas, según las tribus. Son hijos de ese pacto. Nosotros no somos de ese pacto, somos la Jerusalén de arriba. ¿Sabía usted que nosotros representamos a una Jerusalén celestial? ¿Sabía usted, hermanos, que en Apocalipsis 21, 1 y 2 hay una Jerusalén descendiendo? O sea que no estamos hablando aquí, sino que de verdades bíblicas. En Apocalipsis 21, 1 y 2, donde todas las cosas pasaron y cielo nuevo y tierra nueva comiencen, Juan dice: y vi yo a la nueva Jerusalén descender, ataviada y dispuesta como esposa para su marido, ya lista. Todos los que se convierten a Cristo hoy se consideran ciudadanos de la Jerusalén de arriba. Por eso la Jerusalén de arriba no tiene dolores de parto, porque no son hijos naturales, ni carnales, ni por linaje, ni por pacto del Sinaí. Son hijos de la promesa de Abraham. Dígale amén a eso. Y usted sabe por qué el versículo, cuando dice que son más los hijos, mire, yo lo voy a leer. De manera, hermanos, versículo 31, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Usted sabe, para los que piensan que como que a Dios le están ganando la pelea, porque la gente dice: hermano, digo tanta cosa en el mundo, tanta cosa. ¿Para qué estoy en este tiempo? Dale gloria a Dios que estás en este tiempo. Para que yo nací en este tiempo, tú estás en yo no voy a entrar en los días. Dele gloria a Dios que hacemos un pacto establecido sobre mejores promesas. Usted es ciudadano del reino de los cielos. Ya tu cédula no dice ciudadano de Panamá ni de Estados Unidos, por si acaso tienes. Usted es ciudadano del reino de los cielos, de la Jerusalén celestial. Dígale amén a eso. En su casa, dígale amén. ¿Sabe qué me hace feliz a mí? Cuando yo recuerdo ese pacto ratificado en Abraham. Hermanos, cuando a Abraham se le da la promesa, a Abraham se le dijo que su descendencia sería como la arena del mar. Se le dijo que serían como las estrellas de los cielos. Para que usted no crea que a Dios aquí se le están robando el mandado. Hermano, el Espíritu Santo sigue haciendo la obra. Usted y yo representamos el testimonio de que Dios es vivo, de que nuestro Cristo vive, de que en alguna forma nos encontramos. La descendencia de Abraham, el pacto de Cristo con Abraham es uno solo. Y desde Abraham se dijo que la descendencia, la simiente, la heredad y la herencia sería incontable. Cuando se habla de arenas del mar, es que es incontable
incontable humanamente. Cuando se habla de las estrellas de los cielos, es que los hijos de Dios, lavados y comprados por la sangre de Cristo, serían incontables como la arena, incontables como las estrellas. Hermanos, aquí el diablo no está ganando. No sé usted si usted lo cree. Aquí Cristo sigue siendo el que va adelante. La victoria sigue siendo de Jesucristo. Son más los de la promesa, hermanos. El reino de los cielos va a estar lleno. Dígale amén. A Dios no le gana a nadie. Lo que usted no ve, Dios sí lo ve. Usted mismo es testimonio de ese poder de Dios que nos tiene aquí sentados, los tiene a ellos en un Zoom. Donde esté la palabra de Dios, usted quiere estar allí. A usted se le puede decir que te enamores de Cristo, pero hay que enseñarle a usted a enamorarse de Cristo. Y estas promesas enseñadas te ayudan a ti a enamorarte de Cristo. Porque fácil es decir que amamos a Jesús y que Jesús. Pero enséñame a amar a Jesús. Y hay una sola manera de amar a Jesús, hermanos, y es enseñando y discipulando a través de la palabra de Dios. Que nadie, hermano, te trate de confundir. ¿En qué pacto tú estás? Fue un diseño de Dios hermoso desde acá. Génesis capítulo 12. Sal de tu casa, de tu parentela. Y salió Abraham sin saber a dónde iba. Y le fue contado por justicia. Sin pacto. Sin circuncisión. Sin Sinaí. Por fe. Solo por fe. Incline su rostro. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella, solo ella, nos redarguye. Solo ella, Señor, nos quebranta. Solo ella, Señor, a través de tu Espíritu Santo, puede mover nuestros corazones para decirte en esta noche, gracias. Queremos decir gracias, Señor. En esta noche los invito a que en su corazón usted diga, gracias, Señor. Dígale, gracias, Señor. Dígale, gracias, Señor, porque me encontraste. Dígale, gracias, Señor, porque pertenezco a la Jerusalén celestial. Dígale, gracias, Señor, porque soy de entre los hijos de la libre. Dígale, gracias, Señor, porque soy una de esas estrellas incontables. Dígale, gracias, Señor, que soy como ese granito de arena. Dígale, gracias, Señor, porque el diseño de tu plan fue perfecto. Dígale, gracias, Señor, por haber permitido que en este tiempo te conociera. Dígale, gracias, Señor, por su palabra, que es viva y eficaz y que permanece para siempre. Padre, te bendecimos, te exaltamos, te damos toda gloria, toda honra, toda la alabanza, Señor. Porque no existe fórmulas secretas para conocerte, solo a través de tu palabra. Bendito Dios, levanta, Padre Santo, hombres y mujeres, maestros, mujeres maestras que estén dispuestas, Señor, a discipular, a enseñar, a formar un carácter en los discípulos de Cristo. Ayúdanos, Señor, a levantar un remanente con esta visión, con esta misión de obedecer a tu palabra, obedecer a la verdad. Oro por todos mis hermanos que están conectados. Oro por ellos, por sus casas, por sus familias, por sus hijos. Que el Espíritu Santo de la promesa que habita en mí, que habita en todos, que habita en usted también. El Espíritu Santo está en usted. No hay que llamar, no hay que atraer. Él está en ti. Y que el Espíritu Santo que está en ti y que conoce los pensamientos y las intenciones de tu corazón, conoce los problemas,
conoce las circunstancias, conoce las pruebas. Que en esta hora el Espíritu Santo te dé consuelo en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo se avive en ti en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Que el Espíritu Santo abra puertas necesarias que tú necesitas que se abran. Que el Espíritu Santo traiga sanidad a tu cuerpo en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo traiga liberación a tu casa, a tu familia, a tus hijos. Que el Espíritu Santo de la promesa que habita en ti se avive como nunca antes. Que haya en ti un espíritu de oración. Que haya en ti un mayor espíritu de adoración. Levanta, Señor, a esos adoradores y adoradoras, Señor, que están dormidos y que han sido llamados para ti. Ahora oro, Señor, por este remanente que está en esta casa, en este lugar. Y mis hermanos en la transmisión también oren por nosotros, por favor, en el nombre de Jesús. Oréis los unos por los otros. Padre, tú conoces cada persona, cada situación, cada casa. Pero estamos nosotros revestidos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de la promesa vino a nuestro corazón desde el día que decidimos oír y decidimos creer. Él vino a ser morada y Él es dueño de la morada. Y a todos mis hermanos que están aquí, Señor, que han sido comprados, lavados por tu sangre, son hijos de Abraham. Y hoy más que nunca, Señor, nunca olvidarán qué significa ser hijo de Abraham. Oro por ellos, Señor, por sus casas, por sus familias. Padre, disipa conflictos, disipa toda situación, disipa, Señor, toda amargura, todas rencillas, falta de perdón. Padre, levanta cada casa con el poder del Espíritu Santo que está en ellos. Que la presencia de ellos en sus propias casas, Señor, representen que tú entraste a sus casas y que todo cuanto hay en sus casas será cada día impactado por ese poder que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habita en ellos va a traer a sus casas la sanidad necesaria, la libertad necesaria, Señor, los recursos necesarios, las puertas abiertas, porque el Espíritu Santo que habita en ellos hará la obra que fue mandado a hacer. ¿Por qué no nos dejaste huérfanos, Señor? Estamos llenos de tu Espíritu Santo. Y Él está en nosotros y estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Todas estas cosas las pedimos orando, Señor, no como huérfanos, sino como hijos. Sabiendo, Señor, nuestro lugar de hijos y nuestro lugar como coherederos en Cristo. Todas estas cosas las pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén.